Hay personas que van a misa cada domingo, rezan el rosario cada día, se confiesan regularmente y están espiritualmente más débiles, más agotadas y más oprimidas que hace 10 años. Padre Pío lo vio toda su vida. Lo vio en el confesionario durante 50 años. Lo vio en los ojos de personas que cumplían con todo, que hacían lo que se supone que hay que hacer y que, sin embargo, llegaban a él cada vez más vacías. Y lo explicó con una sola frase que ningún sacerdote se atreve a repetir desde el altar. El problema no es que dejen de comulgar, el problema es cómo comulgan. Hay algo que necesitas saber sobre esto, no porque sea un tema cómodo, porque es el tema que nadie toca y que explica más de lo que la mayoría de los católicos practicantes quiere examinar. Y yo soy uno de ellos. Fui uno de ellos durante muchos años sin saberlo. Voy a empezar con algo que San Pablo escribió hace 2000 años y que prácticamente ha desaparecido de la catequesis contemporánea. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. Quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condena, sin discernir el cuerpo del Señor. Por eso, muchos entre vosotros están débiles y enfermos, y muchos duermen. Tómate un momento con ese texto. No dice que quien comulga indignamente pierde algo de gracia. No dice que quien comulga indignamente deja de crecer espiritualmente. Dice que quien comulga indignamente come y bebe su propia condena. Y añade algo que los padres de la Iglesia comentaron durante siglos y que los catecismos modernos tienden a suavizar hasta hacerlo irreconocible. Dice que por eso hay personas débiles y enfermas y que por eso muchos duermen. Los padres de la Iglesia interpretaron ese duermen con una seriedad que hoy resulta casi escandalosa. No lo leyeron como metáfora de descuido espiritual. Lo leyeron como consecuencia de una acción real sobre el estado del alma. La comunión no es neutral, eso es lo que Pablo dice. La comunión no es un gesto piadoso que produce siempre el mismo resultado independientemente de la disposición interior del que comulga. La comunión es un acto que opera en el alma de manera real. Y cuando opera sobre un alma que no está dispuesta, cuando opera sobre una voluntad que guarda algo que no ha sido llevado a la confesión, cuando opera sobre un corazón que alberga rencor activo, cuando opera sobre una mente que en el momento más sagrado de la misa está en otro lado, no produce gracia, produce lo contrario. San Pablo no lo dice para asustar, lo dice porque es verdad, y Padre Pío lo sabía. Hay algo que los biógrafos de Padre Pío documentan con una consistencia que resulta difícil ignorar. Padre Pío pasaba entre 2 y 5 horas celebrando cada misa. No es exageración devota. Está documentado por el padre Alessio Parente en Have Mercy on Me y por C. Bernard Ruffin en Padre Pío, The True Story. 2 y 5 horas, para una misa que el calendario litúrgico diseña para menos de 1 hora. Los fieles que asistían a sus misas en San Giovanni Rotondo describían algo que ninguna fotografía puede capturar del todo. Padre Pío se detenía. En la consagración, en el momento en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, Padre Pío se detenía de una manera que los testigos describían como si el tiempo cambiara de naturaleza. No era pausa litúrgica. Era algo que ocurría en él, que lo llevaba fuera del ritmo ordinario de cualquier celebración. El padre Alessio Parente, que fue su secretario personal durante años, escribió algo que llevo tiempo con esa imagen en la mente. Decía que en esas detenciones durante la consagración, el rostro de Padre Pío cambiaba de manera que era imposible de describir a quien no lo había visto. No era intensidad devota.
Era algo que iba más allá de la devoción humana ordinaria. Padre Pío veía lo que ocurría espiritualmente durante la consagración. Eso es lo que sus biógrafos documentan. No lo decía él para impresionar a nadie. Lo documentaron quienes lo observaron durante décadas, y lo que veía no le permitía acelerar el momento. No podía pasar rápido por delante de lo que veía, y lo que escribió en sus cartas sobre la preparación para comulgar tiene una urgencia que nace de eso, no de la teología aprendida en el seminario, de lo que sus ojos veían durante cada misa que celebró. En el epistolario de Padre Pío, en las cartas que escribió a Rafaelina Serace entre 1914 y 1915, hay algo que vuelvo a leer cada vez que necesito recordar por qué este tema importa tanto. Son cartas de dirección espiritual. Rafaelina Serace era una mujer enferma a quien Padre Pío acompañaba por correspondencia. Una mujer que tenía fe, que rezaba, que se esforzaba. Y sin embargo, Padre Pío le insiste, en al menos 3 cartas distintas, en algo que uno esperaría que alguien con la fe de Rafaelina ya supiera. Insiste en la preparación para comulgar. No da por sentado que ella lo sabe. Se lo explica, con una urgencia pastoral que el papel absorbe y que uno puede sentir 2 siglos después. En una de esas cartas, escribe algo que el padre Alessandro Darri Pavotoni cita en la edición crítica del epistolario publicada en 1971. Quien llega a la mesa del Señor sin haberse limpiado, lleva a su alma una carga que no podrá levantar. Una carga que no podrá levantar. No dice que pierde algo de beneficio espiritual. Dice que adquiere una carga, que comulgar sin preparación no es un acto neutral del que simplemente no se obtiene nada. Es un acto que pone algo en el alma, algo pesado, algo que esa alma no tiene fuerza para cargar. Leí esa carta por primera vez hace unos años y tardé varios días en dejar de pensar en ella. Porque lo que Padre Pío describe no es la situación del católico nominal que casi nunca va a misa. Describe la situación del buen católico, del que va, del que comulga, del que cumple, del que llega a la mesa del Señor sin haberse limpiado. Y eso puede ocurrir de maneras que la mayoría de los fieles no ha considerado nunca. Necesito hablar de algo que el Catecismo de la Iglesia Católica expresa en el parágrafo 1385 con una claridad que no deja lugar a dudas. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave no debe comulgar sin haber recibido antes la absolución sacramental. Eso lo entiende todo católico practicante, al menos en teoría. Pero lo que trato hoy no es el pecado grave obvio, no es el pecado mortal que el creyente reconoce como tal y que sabe que tiene que confesar antes de comulgar. Lo que trato hoy es algo más silencioso, más habitual, más invisible. El pecado venial crónico que se acumula, el rencor que lleva años instalado y que nunca se ha nombrado como rencor ante un confesor. La distracción deliberada durante la consagración que se ha vuelto tan habitual que el creyente ya ni la nota. No es pecado mortal en la escala canónica, pero cierra la puerta a la gracia eucarística de una manera que San Juan Crisóstomo ya describía en el siglo IV. San Juan Crisóstomo, en su homilía 27 sobre la primera carta a los Corintios, escribió algo que lleva 16 siglos esperando ser escuchado. Muchos reciben este cuerpo santísimo una sola vez al año, otros 2 o 3 veces y otros más frecuentemente. ¿A quiénes aprovecha? No a quienes lo reciben con frecuencia, sino a quienes se disponen a ello. No a quienes lo reciben con frecuencia, a quienes se disponen a ello. Aquí es donde la cosa cambia. El problema de comulgar sin preparación no es un descubrimiento moderno de la psicología espiritual.
La Iglesia lo conoce desde hace 16 siglos. Lo que ha cambiado es que dejó de enseñarse con la claridad con que Crisóstomo lo enseñaba. Voy a ser directo sobre algo. Cuando leí lo que Padre Pío decía sobre la preparación eucarística, pensé en cuántas comuniones había recibido en mi vida de una manera que no resistiría el examen que él describía. No comuniones sacrílegas, no comuniones hechas con pecado grave sin confesar, comuniones hechas en estado de distracción, comuniones hechas con el corazón todavía agitado por una discusión de la mañana. Comuniones hechas cuando había una persona en mi vida a quien yo no había perdonado, pero que de alguna manera había aprendido a dejar en un rincón donde no estorbara el domingo de misa. Soy director de escuela retirado, no teólogo. No tengo la precisión técnica para diagnosticar exactamente cuántas de esas comuniones estuvieron por debajo de lo que la Escritura y la tradición esperan. Pero sé lo que sé. Y lo que sé es que durante años yo era el tipo de católico del que habla Padre Pío en esas cartas, el que llega a la mesa del Señor, el que cumple, el que va, y que llega, en el fondo, sin haberse limpiado. Eso no es un diagnóstico de condenación, es un diagnóstico de carga, y el primer paso para soltar la carga es saber que la llevas. Santo Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae, tercer parte, cuestión 80, artículos 4 y 5, hace una distinción que tiene consecuencias directas para todo lo que estamos hablando. Tomás distingue tres modos de recibir la Eucaristía. El primero es el modo sacramental y espiritual, el que recibe con la disposición correcta, con el alma orientada hacia Cristo, con el estado interior que corresponde al sacramento. Este recibe la gracia plena. El segundo es el modo solo sacramental, el que recibe el sacramento pero sin la disposición interior, sin gracia. El sacramento ocurre, el cuerpo de Cristo es recibido, pero la gracia que el sacramento confiere no llega, porque el alma no está dispuesta para recibirla. El tercero es el modo solo espiritual, el que desea comulgar pero no puede, y recibe la gracia de la comunión espiritual. Fíjate en el segundo modo. Tomás no dice que quien recibe solo sacramentalmente no recibe nada. Dice que no recibe gracia, y lo que San Pablo añade a esa teología tomista es la dimensión que a veces se omite, que recibir sin la disposición correcta no es un acto neutral. Es un acto que produce algo en el alma, algo que Pablo llama condena. La teología tomista establece el diagnóstico. San Pablo establece las consecuencias. Y Padre Pío, que veía lo que ocurría durante la consagración con una claridad que los testigos documentaron durante 50 años, vivía con ese diagnóstico y esas consecuencias de una manera que hacía imposible la indiferencia. Por eso tardaba horas en la misa, no porque fuera lento, porque no podía acelerar lo que veía. El padre Gabriele Amort documentó en Un exorcista, cuenta su historia, algo que me parece el testimonio más perturbador de todos los que recoge. Habla de un sacerdote confesor que Amort conocía. Un sacerdote que llevaba décadas atendiendo a los mismos feligreses y que le dijo algo que Amort cita con la precisión de quien sabe exactamente lo que esas palabras significan. Esa persona se confiesa hace 20 años y nunca ha dicho nada específico. Yo no sé qué absuelvo. Yo no sé qué absuelvo. Piensa en lo que eso implica. Una persona que se confiesa regularmente, que va al sacramento, que cumple con la práctica exterior de la penitencia y que, sin embargo, en 20 años de confesiones nunca ha nombrado nada específico. Pecó en pensamientos, palabras y obras. Eso es lo que dice. Siempre. En términos tan generales que el sacerdote no sabe que está absolviendo. Amort
documenta que en esos casos la absolución es de validez dudosa, no porque el sacramento dependa de la habilidad del confesor para adivinar los pecados, sino porque la contrición requiere que el penitente conozca y nombre lo que lamenta. La contrición sobre algo abstracto es contrición sobre nada. Si la confesión no es válida, la comunión que sigue es indigna. Y esa persona comulga cada domingo, con su crucifijo al cuello, con su rosario en el bolsillo, con su cumplimiento impecable de todos los ritos exteriores, y acumula, semana a semana, la carga que Padre Pío describe, una carga que no podrá levantar. Padre Pío en el confesionario era conocido por algo que incomodaba a muchos. Negaba la absolución, no por crueldad, no por rigorismo caprichoso. Lo negaba cuando la confesión no era válida, cuando el penitente se confesaba en términos tan generales que era imposible determinar de qué se arrepentía, cuando la contrición era claramente ausente, cuando había pecados graves que el penitente rodeaba sin nombrar. Los biógrafos documentan casos en que personas venían desde lejos para confesarse con Padre Pío y se iban sin absolución. Y Padre Pío les decía algo que a veces sonaba duro y que a veces era exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar. No puedo absolverte de lo que no has confesado. No era arrogancia sacerdotal, era diagnóstico. Una confesión genérica sobre el rancor en general no cierra la puerta que el rancor específico hacia una persona específica ha dejado abierta. Solo el nombramiento preciso, la voluntad de confesar ese rancor concreto hacia esa persona concreta, la decisión sincera de trabajar hacia el perdón, aunque el perdón no sea todavía un sentimiento, sino solo un acto de la voluntad. Eso produce la acción espiritual que corresponde, y eso es lo que hace que la comunión que sigue sea lo que fue diseñada para ser, no la carga que Padre Pío describe, sino la gracia que San Juan Crisóstomo dice que se da a quienes se disponen. Hay 3 tipos de buen católico que llegan a comulgar de manera incorrecta, y los 3 pueden estar escuchándome en este momento sin saber que son uno de ellos. El primero es el que se confiesa en general. Ya describí este perfil con el testimonio de Amorth, pero quiero ir más directo. Tú ya lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de que la confesión fue demasiado rápida, demasiado cómoda, que saliste sintiéndote aliviado, pero sin haber dicho nada que realmente doliera decir. Si tu confesión habitual suena a esto: pequé en pensamientos, palabras y obras, no he amado a Dios como debía, no he amado al prójimo como debía, me arrepiento de todos mis pecados. Si eso es tu confesión, Padre Pío no te habría dado la absolución. No porque esas palabras sean falsas, sino porque son tan generales que no confiesan nada específico. ¿Qué pensamientos? ¿Qué palabras? ¿Contra quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Hay algo que llevas meses o años repitiendo que nunca has nombrado por su nombre exacto? La confesión que cierra una puerta espiritual real tiene que ser tan precisa como la puerta que está cerrando. Si la puerta tiene nombre, y todas las puertas tienen nombre, la confesión tiene que nombrarlo. El segundo es el que guarda rencor activo. San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Jesús no deja margen de ambigüedad. Si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La Eucaristía es la ofrenda. Jesús dice: si hay algo sin resolver entre tú y otro, si hay una persona a quien no has perdonado, si hay una deuda activa, si hay un daño que llevas guardando, deja la ofrenda. Ve primero,
Pero el buen católico que lleva 3 años sin hablarle a su hermano va a misa el domingo y comulga. El que guarda rencor hacia su expareja, hacia su socio que lo traicionó, hacia ese familiar que le hizo algo que nunca olvidó, va a misa y comulga. Y el rencor sigue ahí, instalado, sin confesar, sin trabajar, sin el acto de voluntad, aunque sea solo un acto de voluntad, aunque el sentimiento tarde en llegar, que dice, lo elijo perdonar. Ese rencor, según la Escritura, bloquea la ofrenda. No elimina la validez del sacramento. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo independientemente de la disposición del que comulga. Pero la gracia que ese sacramento puede conferir no llega al alma que tiene la puerta cerrada por dentro. El tercero es el que está físicamente presente pero mentalmente ausente en la consagración. Este es el más silencioso de los tres y el más común. Padre Pío lo llamaba el error más extendido entre los fieles que de otra manera llevan una vida espiritual seria. La consagración es el momento cumbre de la misa, el momento en que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. El momento en que Cristo está presente en el altar de una manera que ningún otro momento de la vida ordinaria replica. Y ese es el momento en que la mente de muchos buenos católicos está pensando en qué hay para comer después de misa, en el partido de fútbol de la tarde, en el problema del trabajo que no ha resuelto, en la discusión de la noche anterior. No es pecado mortal, no cierra la puerta a la gracia de manera absoluta, pero Padre Pío, que veía lo que ocurría espiritualmente durante la consagración, consideraba que la distracción deliberada en ese momento, la distracción que el creyente permite, que no intenta resistir, que se ha convertido en hábito tan instalado que ya ni se reconoce como distracción, tiene consecuencias sobre la gracia que se recibe. No en términos de condena, en términos de carga. La comunión recibida por el alma que no estaba presente en el momento de la consagración es una comunión recibida a medias. No indigna en el sentido que Pablo describe para los casos graves, pero tampoco la comunión plena de gracia que Crisóstomo describe como el fruto de la disposición correcta. Antes de hablar del protocolo, necesito decir algo que no quiero que se pierda en lo que viene después. Lo que he descrito hasta aquí no tiene como objetivo producir miedo a comulgar. Ese miedo es el error opuesto. En ciertos períodos de la historia de la Iglesia, el exceso de rigorismo llevó a los fieles a alejarse de la comunión durante meses o años por temor a recibirla indignamente. Ese es un error que también produce daño espiritual. Lo que Padre Pío quería no era que los fieles se alejaran de la Eucaristía. Quería que se prepararan. La diferencia entre no comulgar por miedo y prepararse para comulgar correctamente no es una diferencia de grado, es una diferencia de dirección. Uno se aleja de Cristo por miedo. El otro va hacia Cristo con la disposición que ese encuentro merece. Lo que voy a compartirte ahora es exactamente eso, no una razón para evitar la comunión, una razón para recibirla de la manera en que Padre Pío enseñó que debe recibirse. El protocolo de los 5 minutos de Padre Pío no es una invención mía. Está construido sobre lo que Padre Pío enseñó en su correspondencia espiritual y sobre lo que practicó durante 50 años de vida sacerdotal. Son 3 preguntas. Se hacen en los 5 minutos antes de la comunión. O si no hay tiempo en la misa, en los 5 minutos antes de salir de casa hacia la misa. 5 minutos. 3 preguntas. Eso es todo. La primera pregunta es esta. ¿Hay algún pecado grave que no he confesado por su nombre? No. ¿Tengo pecados? Esa pregunta la responde todo el mundo con sí y no lleva a ningún lado. La pregunta es sobre el nombre,
sobre la especificidad. Hay algo que sabes que deberías haber confesado ya y que cada vez que te acercas a la comunión está ahí, en algún rincón, esperando ser nombrado. Si la respuesta es sí, no hay palabras de protocolo que reemplacen la confesión previa. La confesión es el paso. Padre Pío fue inflexible en esto con sus hijos espirituales. Sin confesión, sin comunión, sin excepciones. Pero lo que la pregunta hace, incluso cuando la respuesta es no, es poner al creyente en contacto con la realidad de su estado interior antes de comulgar. Lo saca de la automaticidad, lo hace presente. La segunda pregunta, ¿hay alguna persona a quien no perdono en este momento? No, soy una persona que perdona, sino hay una persona específica, un rostro concreto, un nombre, hacia quien haya rencor activo ahora mismo. Si existe, el protocolo de Padre Pío no dice que esa persona tiene que esperar a sentir el perdón para comulgar. El perdón como sentimiento puede tardar años. A veces no llega hasta el final de la vida. Lo que el protocolo pide es el acto de voluntad. Señor, yo no siento el perdón, pero lo elijo. Perdono a esta persona por amor a ti. Eso se dice en voz interior, en el banco, antes de ir a comulgar. El sentimiento puede llegar después, puede tardar, puede doler, pero la voluntad que elige el perdón, aunque el sentimiento no acompañe todavía, cumple con lo que Jesús pide en Mateo 5. Presenta la ofrenda limpia. La tercera pregunta. ¿Estoy viniendo a dar o a recibir? Esta es la que más me costó entender la primera vez que la leí. Toda la vida pensé en la comunión como acto de recibir. Recibo el cuerpo de Cristo, recibo la gracia, recibo lo que necesito. Pero Padre Pío enseñaba que la Eucaristía es primero un acto de adoración, de dar, y luego de comunión, de recibir. El que llega solo a recibir, con la actitud de quien viene a buscar algo que necesita, invierte el orden. La misa es un sacrificio. La comunión es la participación en ese sacrificio. El creyente que comulga participa en la ofrenda que Cristo hace al Padre. Esa participación requiere que el creyente venga a ofrecerse, no solo a recibir. La pregunta despierta esa disposición. No porque la disposición correcta se logre con una pregunta, sino porque la pregunta orienta la voluntad en la dirección correcta antes del momento más sagrado. Hay una oración que los biógrafos de Padre Pío documentan que él usaba en su preparación antes de cada misa. La cito porque no es una oración que yo haya inventado. Es la oración de un hombre que celebró la misa durante 50 años con una intensidad que dejó testigos en estado de asombro. Señor mío, Jesucristo, que por amor a los hombres permaneces noche y día en este sacramento, lleno de misericordia y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos los que vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las gracias que me has concedido, en especial por haberte dado a ti mismo en este sacramento, por haberme dado a tu Santísima Madre María como abogada y por haberme llamado a visitarte en esta iglesia. Vengo a adorarte, a pedirte perdón de mis culpas y el amor para amarte más. No te pido nada temporal. Te pido solo que no me dejes ir sin ti, esa última línea. No te pido nada temporal. Te pido solo que no me dejes ir sin ti. Eso es Padre Pío, el hombre que tardaba horas en la misa porque no podía pasar deprisa por delante de lo que veía durante la consagración. El hombre que negaba la absolución cuando la confesión no nombraba nada específico. El hombre que insistía en la preparación eucarística en sus cartas de dirección espiritual como si fuera lo más urgente que tenía para decir.
Ese hombre, al final de su preparación para la misa, pedía una sola cosa: que no lo dejaran ir sin él. Voy a decirte algo sobre lo que ocurre cuando los tres elementos del protocolo se practican juntos. Las tres preguntas antes de comulgar, la oración de preparación y la confesión regular y específica que mantiene la puerta interior limpia. No ocurre algo espectacular. Lo que ocurre es exactamente lo que Crisóstomo describe. La comunión aprovecha, no al que la recibe con más frecuencia, al que se dispone. Y lo que esa disposición produce con el tiempo no es sentimiento místico ni señal extraordinaria. Es algo más sencillo y más real. Es la diferencia entre comulgar y llevarte algo. El buen católico que cumple sin prepararse puede comulgar durante 20 años y estar al final más vacío que al principio. No porque el cuerpo de Cristo no sea lo que es, sino porque la comunión que recibe entra en un alma que no está dispuesta para recibirla y no produce la gracia que debería producir. El creyente que se prepara, aunque lo haga torpemente, aunque las tres preguntas no tengan siempre respuestas fáciles, aunque la oración sea corta y a veces distraída, ese creyente está haciendo lo que Crisóstomo dice que hace que la comunión aproveche. Se dispone, y la gracia que un alma dispuesta recibe de la Eucaristía no tiene equivalente en ningún otro sacramento. Santo Tomás lo dice con la precisión que le corresponde. La Eucaristía es el sacramento que contiene a Cristo mismo. No solo una gracia que viene de Cristo, a Cristo mismo. Lo que ese encuentro puede hacer en un alma dispuesta no tiene límite doctrinal. Lo tiene la disposición del alma que lo recibe. Quiero cerrar con algo concreto que puedes llevar contigo a la próxima misa. Antes de levantarte del banco para ir a comulgar, hay un gesto que lleva 30 segundos y que Padre Pío practicó durante toda su vida sacerdotal. 30 segundos de silencio real, no de silencio físico exterior, que ese ya existe en ese momento, de silencio interior, de detener durante 30 segundos el flujo habitual de pensamiento que la mente produce continuamente. En ese silencio, las tres preguntas. ¿Hay algo que no he confesado por su nombre? ¿Hay alguien a quien no estoy perdonando? ¿Vengo a dar o a recibir? Y si durante la misa, antes de ese momento, surgió el pensamiento de alguien sin perdonar, Padre Pío tenía una práctica concreta para ese momento. Antes de levantarse para ir a comulgar, decir en voz baja en el propio banco lo que ya describí: por amor a ti, Señor, elijo perdonar a esta persona en este momento, no el sentimiento, la elección. Luego levantarse, eso es lo que el protocolo pide. No horas de preparación ascética, no ayunos medievales, no rituales complicados que el creyente ordinario no puede practicar. 5 minutos. 3 preguntas. Un acto de voluntad si hay algo que resolver. Eso es la preparación mínima que hace que la comunión sea lo que fue diseñada para ser. La gracia que Crisóstomo describe. La gracia que Padre Pío pasaba horas intentando recibir con la disposición que correspondía. La gracia que San Pablo dice que no llega cuando el alma no está dispuesta, y que cuando llega, cuando realmente llega al alma que se preparó para recibirla, no tiene equivalente en nada de lo que este mundo puede ofrecer. Ahora sabes lo que yo sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Padre Pío lo sabía. Vio durante 50 años en cada misa lo que estaba en el altar. Y todo lo que enseñó sobre la preparación eucarística nació de lo que esos ojos vieron. No te pido que te asustes de la comunión. Te pido que la respetes con la preparación que merece. 5 minutos. 3 preguntas. La diferencia entre comulgar y llevarte algo puede estar en esos 5 minutos que llevas toda la vida saltándote sin saber lo que cuesta.
Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y lo que la tradición ha conservado para quienes tienen oídos para escucharlo. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que cumple con la misa y con los sacramentos, pero que siente que algo no funciona, que reza pero no recibe, que comulga pero sigue cargando, comparte esto con ellos. Porque puede ser que nadie les haya dicho nunca que la comunión tiene una condición, no la condición del rigorismo que aleja, la condición de la preparación que permite que lo que se recibe realmente llegue. Las tres preguntas. El acto de voluntad que resuelve lo que hay que resolver y la oración de Padre Pío que pide una sola cosa, que no te dejen ir sin él, que el rosario sea tu escudo esta noche, que Dios te bendiga.